A propósito de las reuniones de otoño del FMI y del Banco Mundial, conversamos con el secretario de Hacienda de México, Arturo Herrera, y le preguntamos cuál es el plan B del gobierno federal si es que en Estados Unidos el Congreso no ratifica el TEMEC, el acuerdo comercial ya renegociado. Por supuesto que hay plan B y es muy claro. Nosotros tenemos un tratado vigente, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el llamado NAFTA, por sus siglas en inglés. Este tratado está vigente y va a seguir vigente mientras no se ratifique el otro. Entonces, estamos en una situación buena en ese sentido, pero sí sería una situación muy, muy distinta, que en medio de tensiones comerciales internacionales y de incertidumbre con relación a la dirección del comercio a nivel global, nosotros tuviéramos firmado el nuevo tratado que fijaría las nuevas reglas por los próximos 16 años. Entonces, el plan B es el que tenemos, o sea, no vamos a estar peor si no pasa nada, pero vamos a estar muchísimo mejor si logramos poder ratificar justo antes del 21 de noviembre el Tratado de Libre Comercio. ¿Pero no le parece que eso es parte de la razón por la que también ha caído tanto la inversión fija bruta en los últimos meses? Y de hecho, desde que ganó la elección el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. No, lo que estamos viendo nosotros son dos fenómenos que están confluyendo al mismo tiempo. Por un lado, estamos viendo una desaceleración global, es decir, la economía mexicana está altamente correlacionada con la economía de Estados Unidos. Estados Unidos está terminando su fase de expansión más larga de su historia, desde la gran recesión, la fase de expansión, y el ciclo de México se mueve en paralelo al ciclo de Estados Unidos. Entonces, la desaceleración era algo ya esperado dado a la naturaleza cíclica de la economía. Pero encima de esto, que es una tendencia natural y con la que hay que lidiar, y para eso están las políticas contracíclicas, se sobrepusieron las tensiones comerciales internacionales. Sí. Entonces, está generando estas dos características un cóctel complejo. A nosotros nos queda operar en dos planos distintos. Uno de los planos es el nacional, en las cosas que tenemos control. Nosotros tenemos que dar un empujo desde el lado de las políticas financieras y fiscales para reactivar la economía y mitigar los efectos de esta desaceleración, y es parte de lo que estamos haciendo con proyectos de inversión y con un programa de créditos adicionales desde la banca de desarrollo. Y por el otro lado nos toca participar en las discusiones internacionales para buscar desincentivar los ingredientes que han venido abonando al conflicto internacional, y eso lo estamos haciendo en tres esferas. Una, la que ya mencionamos con el Tratado de Libre Comercio, y aprovechando que estamos aquí, parte de mi equipo hablará con algunos del staff de los congresistas demócratas, los que están más ligados a los sindicatos, al área laboral, para explicar un poco cómo va el presupuesto y la reforma laboral en México, que realmente es el único punto que yo creo que queda pendiente por llegar a un acuerdo. El segundo punto es la participación justo en este tipo de foros donde se pone el acento en los acuerdos globales y no en los disentos bilaterales. Y el tercer punto, que para mí ha sido muy importante, a mí me parece que nosotros tenemos que seguir construyendo desde México parte y recuperando parte del rol de liderazgo que tuvo hace ya algunas décadas en América Latina. Y esto lo estamos haciendo en diversos foros, pero de particular importancia son con los temas que tienen que ver en Centroamérica. Como tú sabes, el tema de la migración en Centroamérica, en Estados Unidos, es un tema álgido. Para nosotros es un tema de desarrollo social. Mientras no haya oportunidades en el sur de México o en los países centroamericanos, la migración va a seguir existiendo. Secretario Herrera, usted sabe que una gran pregunta o recurrente, y lo imaginamos, para usted tiene que ver con la estrategia del gobierno de México respecto a petróleos mexicanos. Analistas internacionales han apuntado a la falta de un plan de negocios que genere este mensaje de que hay una estrategia estructural, no solamente medidas para darle liquidez de emergencia. ¿Está en la agenda un plan de negocios de esa característica, o seguirán con esta misma estrategia que hemos escuchado en los últimos meses? No, yo creo que la estrategia de nosotros es muy clara y probablemente lo que debemos hacer es explicarla mejor. Déjame decirte un poco cómo lo vemos. El punto máximo de producción petrolera en México fue el año 2004, donde llegamos a producir hasta 3.4 millones de barriles por día. Desde entonces y hasta febrero de este año hubo una caída lineal donde llegamos a producir apenas 1.6 y fracciones de millones de barriles por día. Prácticamente perdimos la mitad de la producción petrolera en los últimos 14 años. Y para recuperarla nosotros estamos haciendo tres cosas.
Una, estamos cambiando el tratamiento tributario de Pemex, porque Pemex estaba siendo sobregravada por Hacienda, por nosotros mismos, y el resultado de ellos es que no estaba invirtiendo suficiente. Entonces, Pemex tiene hoy un régimen tributario que es más acorde con las prácticas de mercado y por lo tanto está invirtiendo más. Segundo, cambió la estrategia de corto plazo y Pemex está enfocando en inversiones de aguas someras y de tierra que han permitido ya recuperar alrededor de 100,000 barriles por día. La tercera parte de esta estrategia tiene que ver con lo que tú mencionaste. Hicimos una operación de manejo de pasivos que quitó alrededor de 18,000 millones de dólares de vencimientos que tenía Pemex entre este año y el 2024, y entonces le da respiro financiero. Lo que se quedó en el tintero es qué vamos a hacer con las inversiones de muy, muy largo plazo. Y esas son las que tienen que ver con aguas profundas. Ahora, hay que recordar que las inversiones en aguas profundas tienen características que las hacen complejas. Una de ellas son tecnológicamente muy complicadas. Segunda, el porcentaje de bateo es muy bajo. Se necesita solamente hay la posibilidad de éxito entre el 20 y el 25% una vez que se empieza a explorar en aguas profundas. Y la tercera son de muy largo plazo, no nada más en su producción, sino también en su gestación. Es decir, tarda alrededor de 7 años en la etapa de exploración, 3 años de desarrollo, y hasta el 10º o el 11º año empieza a ver la producción de petróleo. Entonces, algo que tenemos que hacer nosotros, que claramente tenemos que refinar ahí, pero el producto de ese tipo de inversiones no la vamos a ver esta administración ni tampoco la administración siguiente. Secretario Herrera, me queda muy poco tiempo, le pediré brevedad en la siguiente respuesta. Mucha gente sigue pensando que se requiere una reforma tributaria amplia. Si no miente la prensa mexicana, y yo creo que no, pues lo han citado usted ante legisladores hablando de la idea de preparar una reforma fiscal hacia el año 2022 para aumentar la recaudación tributaria. Aquí la pregunta es si nos confirma que efectivamente esa será la estrategia, o si escucharemos, como le ha ocurrido a usted directamente, que el presidente lo desmiente y le dice que durante su gobierno no va a hacer muchas cosas, entre ellas aumentar la edad de retiro, por citarle un ejemplo reciente. En este punto en particular, ¿me confirma efectivamente que eso va a ocurrir? Sí, claramente hay una estrategia en 2 etapas de la administración. Hacer una revisión de cuál es la estructura tributaria para después del año 2022, pero eso no quiere decir que no estemos haciendo nada ahora mismo. Nosotros nos hemos enfocado en temas ligados a la administración tributaria, pero que tienen también incluso aristas legales a lo largo de los primeros 3 años. Y te menciono 2 o 3 ejemplos. Por ejemplo, justo está por aprobarse en la Cámara de Diputados una ley contra las empresas fantasmas, las que hacen defraudación fiscal al fisco. Estamos adoptando y le enviamos al Congreso una serie de medidas que son recomendaciones de la OECD que han sido ya adoptadas en muchos países, es decir, son nuevas en México, pero no son nuevas en el contexto internacional. Por ejemplo, una donde las empresas tienen que revelar su planeación tributaria para saber si es legal o no, la que pone límites a las deducciones de algún tipo de gastos, etcétera, ¿no? Entonces, estamos alineando ya el sistema tributario de México con los estándares internacionales, a pesar de que no estamos cambiando ni los impuestos ni las tasas que se están cobrando. Secretario Herrera, le deseamos éxitos acá en Washington. Muchísimas gracias y gracias por la oportunidad de estar con ustedes.